pero mirá la guerra que se libra detrás de esta vacuna por parte de gigantes de la industria farmacéutica. Se le escapó a una ministra belga, la encargada de manejar el presupuesto de la Unión Europea de ese país, se le escapó un tuit mostrando cuánto va a pagar Europa por las vacunas que ya contrató, entre las cuales no está, por razones geopolíticas, la de Gamaleya. Hay algunas de estas que todavía ni siquiera son vacunas. La de Johnson Johnson, por ejemplo, no concluyó la fase 2, no está en fase 3. La de Sanofi GlaxoSmithKline tampoco todavía está entre las que pudieron probarse. Esta CureVac alemana tampoco completó, pero claro, tiene otras 3 que sí son las más prometedoras, que son la de Pfizer-BioNTech, ya autorizada en la Unión Europea, es la que se está empezando a aplicar en Estados Unidos, la de Oxford AstraZeneca, la inglesa, que es la que se produce acá en los laboratorios de Mab Science de Hugo Sigman, que tuvo últimamente algunos problemas en la cadena de provisión y por eso está algo demorada, y la de Moderna, la más cara de todas, del laboratorio estadounidense homónimo, que, bueno, vale $18. Fíjate la dispersión de precios que hay, ¿no? La de Oxford, claramente la más barata, pero todas las demás con valores muy diferentes. Y en esta guerra es que el gobierno chocó con Pfizer, con uno de estos laboratorios gigantescos. Ahora vas a ver la historia de Pfizer y la historia del lobby de las multinacionales farmacéuticas, que toca muy de cerca a la historia de este país porque es uno de los que tiene industria nacional de remedios también, como muy pocos, atención. ¿Cuál fue el cortocircuito con Pfizer? Bueno, primero sobre si había que enmendar una ley que cuando los proveedores de vacunas empezaron a tomar contacto con el gobierno, le exigieron al Ejecutivo y el Ejecutivo mandó, obviamente, como marca la urgencia. La ley fue aprobada, pero en el Congreso la diputada Graciela Camaño le agregó un parrafito que dice que la indemnidad que reclamaban los agentes, médicos y no médicos de estos laboratorios funcionaba solamente en caso de que ellos no violen ninguna cláusula contractual y cumplan con todo lo que prometen. Esto, que está en el artículo 4 de esa ley, le generó, bueno, resquemores a esta compañía, Pfizer, la primera que consiguió aprobación por parte de la FDA, de la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Esto parecía que hacía falta sí o sí aprobar otra ley para corregirlo, pero finalmente están negociando que haya un contrato en su lugar y que esto alivie, digamos, esa tensión, que lo aclare. Ahora, esta cláusula de la inmunidad no es el único problema. También en el último tiempo apareció el problema de quién firmaba el contrato, si el presidente o el ministro de Salud. Bueno, esta dificultad también se zanjó en las últimas horas porque el presidente no quiere ser él, considera que por derecho administrativo corresponde que lo haga el ministro de Salud. Y un problema también es el flete. Así como Aerolínea fue a buscar la de Gamaleya, los de Pfizer exigen sí o sí que sea DHL la que la traiga y esto, bueno, implica un costo adicional. Pero te decía que esto navega el carril de un lobby histórico. Y tan histórico es que empieza en el siglo XIX. Acompáñame a recorrer la historia de este gigante farmacéutico. La historia de Pfizer, que es también la historia de un gigantesco lobby, gigantesco. En 1849, los dos hermanos Pfizer y Erhard fundan en Brooklyn una empresa de preparados químicos básicos, bórax, yodo, santonina, que ayudaba a combatir una plaga de lombrices. Ya por 1880 empiezan a producir ácido cítrico y se convierten así en una compañía clave para la industria agroalimentaria de Estados Unidos por un contrato con la Coca-Cola. ¿Quién usa ácido cítrico en gran cantidad? ¿Por qué también se cruzó Argentina con Estados Unidos por los limones? Por la Coca-Cola. Hasta ahí era una empresa, de provisión de productos químicos, de insumos para alimentación. En 1918, cuando se les interrumpe la provisión de insumos que eran necesarios para producir el ácido cítrico, empiezan a producirlo por fermentación. Y construyen unos gigantescos tanques, como contó con mucha precisión Jairo Strakia en el diario Perfil el fin de semana. Claro, ahí se les plantea un salto que lo dan, como muchas de las grandes compañías, de la mano del Estado.
Y es que durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial le ofrecen al gobierno de Estados Unidos producir penicilina, algo que se había descubierto a principios de siglo, pero que todavía no se podía producir masivamente. Ellos le dicen, ¿sabes qué? Este tacho que uso para hacer ácido cítrico por fermentación también puede fermentar penicilina. Claro, necesito unos cuantos millones de dólares para poner a tiro la fábrica. Se los dieron, por supuesto, y en el desembarco en Normandía, cada soldado llevaba un kit de penicilina de Pfizer. En el 50 pegan el primer salto grande, su primer hit, la terramicina. Se convierten definitivamente en una farmacéutica con este medicamento, otro antibiótico de amplio espectro que le permitió a Estados Unidos comercializarlo muy masivamente. Bueno, esto hasta ahí es la historia del progreso de una empresa, apalancado, claro, en el Estado, cuando les dije, se convirtieron en un engranaje del aparato militar industrial. En los 60 empiezan a expandirse por el mundo, a instalar filiales en distintos países, y empiezan a presionar por las primeras leyes de patentes, presionando muy, muy fuerte sobre gobiernos como el argentino de Arturo Illia. En 1964, Arturo Illia saca una ley que limita el poder de los laboratorios y que sostiene que el medicamento es un bien no intercambiable. El precio, que tenía que estar regulado por el Estado, para Illia y para Oñatibia, su ministro de Salud, era el precio de un bien que no era una mercancía. Entonces, limitan los gastos de propaganda, limitan los gastos de publicidad, limitan la posibilidad de girar regalías al exterior por parte de los laboratorios multinacionales, establecen reglas para la compra de insumos, para que le compren a determinadas empresas y eso incorpore tecnología acá. Reglamenta muchísimo, digamos, una industria que desde Estados Unidos venía a comerse a los niños crudos. La historia de Illia es conocida, me refiero a su final. El golpe de Onganía, una de las primeras cosas que hace es anular la ley de medicamentos, también conocida como ley Oñatibia. Mientras tanto, Pfizer en Estados Unidos seguía creciendo y seguía imponiéndole a fuerza de dictaduras leyes de patentes convenientes a sus fines en toda Latinoamérica. En el 80 meten su segundo gran hit, el piroxicam, un antiinflamatorio que por primera vez factura más de $1.000 millones en ventas solamente en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. Y en los años 80 empieza una política que convalidó, por presión de la entente Reagan y Thatcher, la propia Organización Mundial de la Salud. En realidad la Organización Mundial de la Salud le resigna ahí el rol de árbitro a la Organización Mundial de Comercio. Y la OMC saca su normativa TRIPS, que defiende las patentes y que permite que empiecen los laboratorios a disponer su política de overpatenting, de cada cambio que le establecen a una fórmula, la patenta, entonces la usan monopólicamente otros 20 años más. La salud. En un año como este se revaloriza la salud como algo que no quizás debería ser una mercancía. En 1991, Menem termina de desregular la venta de medicamentos, triunfan definitivamente las multinacionales porque sigue rigiendo parte de la ley Oñatibia, pero la terminan de desguazar, como Macri con la ley de medios. Pfizer sigue su camino en ascenso, todos los años es o el primero o el segundo laboratorio más grande del mundo, está ahí en una pelea cabeza a cabeza con otro, y se acostumbra a conseguir este tipo de favores en todos los países. Claro, en el 98 pega el último gran hit, que es el Viagra, una medicina que en realidad era para la hipertensión y que descubrieron, bueno, que funcionaba también como contra la disfunción eréctil. En 2004 tienen su primera gran multa los hombres de Pfizer porque reconocen haber recomendado un antiepiléptico, el Neurontin, para usos no aprobados. Y también reconocen, en 2009, 5 años después, haber sobornado a médicos para que, recomienden este medicamento. Repito, es la historia de un mega laboratorio que negocia de igual a igual con los gobiernos. En estos últimos años protagonizaron 2 nuevos escándalos. Uno el de que se ocultaron datos de uno de sus estudios de que una de sus drogas podía prevenir el Alzheimer.
Y en 2020 ya ahora empezaron a trabajar la vacuna con BioNTech, el laboratorio alemán. Pero fíjate qué pasó este año 2020 también. Ahora, cuando anunciaron los resultados de su fase 3, mirá lo que publicó la CNBC. ¿Lo tenés, Rodo? Sí. Metieron otra vez una pata grande. Recién. Esto, en términos corporativos, es gravísimo en Estados Unidos. El uso de información privilegiada. Mirá lo que hizo su CEO en el día exacto en el que se anunciaron los resultados de fase 3. Vendió casi 6 millones de dólares de acciones mientras la empresa anunciaba los datos de vacunas en noviembre de 2020. Esto reactualiza la pregunta. Que se hacía Oñatibia y la pregunta que se hacía Ilia también. ¿No son algo demasiado importante los medicamentos como para que los manejen empresas y encima empresas extranjeras? El gran argumento que suele darse es que hace falta ese beneficio, esa ganancia del 60-80% que dicen que va a tener Pfizer de cada unidad de vacuna, porque con esas mega ganancias apalancan nuevos descubrimientos tecnológicos. Bueno, en este caso no fue así. En este caso las vacunas que llegaron a fase 3 son las que recibieron apoyo estatal. Claro, a cambio de las compras que hicieron que el 53% de las vacunas sean compradas por los países que solo tienen el 14% de la población mundial.